Tu mente se despierta justo cuando cierras los ojos. En ese instante silencioso, un programador invisible comienza a editar el código de tu realidad, hilando voces antiguas, miedos heredados y deseos ocultos. Pero la mayoría repite una y otra vez los mismos comandos que refuerzan su propia prisión, sin darse cuenta de que cada palabra nocturna es un bit de energía que moldea el tejido de su existencia. Has probado técnicas, afirmaciones, rituales y fórmulas. Has recitado frases en voz alta con fe y determinación, solo para descubrir al día siguiente que la vida sigue igual. Esa impotencia espiritual deja un hueco en el pecho, un cansancio silencioso que pesa más que 1000 explicaciones. Sientes que el poder interno se te escapa entre los dedos y con él la ilusión de que puedes controlar tu propia historia. Dentro de ese vacío late un anhelo profundo. Encontrar una llave cuántica que desbloquee tu energía estancada sin desgastarte emocionalmente. No buscas promesas grandilocuentes ni atajos mágicos, sino una herramienta íntima que hable el lenguaje de tu conciencia nocturna. Un comando vibracional que despierte resonancias nuevas en tu campo neuronal. Neville Goddard nos enseñó que, en el umbral entre la vigilia y el sueño, la mente consciente cede el control al inconsciente, el verdadero arquitecto de todo lo que somos. No es cuestión de repetir palabras al azar, sino de emitir frecuencias coherentes desde un estado de calma profunda. Porque no es lo que dices, sino desde qué pulso interior lo pronuncias, lo que activa el cambio. Cuando logras esa diferencia, la realidad comienza a bailarte al ritmo de tu propia sinfonía. El umbral invisible. Sientes la transición apenas perceptible. Esa bruma sutil entre la vigilia y el sueño, cuando la mente deja de disputar la realidad y el campo neuronal se vuelve maleable. En ese umbral, tu cerebro navega en ondas teta, abriendo una puerta silenciosa a niveles profundos de tu inconsciente. No es un estado de somnolencia pasiva, sino un espacio vibracional en el que la conciencia se expande y se vuelve receptiva a nuevas programaciones. Es ahí donde el código de tu existencia se vuelve más plástico. Cada pensamiento, cada emoción y cada palabra jubilosa o temerosa tiene un peso amplificado, como gotas de tinta cayendo sobre un lienzo aún húmedo. La mayoría ignora esta frontera, se duerme aferrado a viejos guiones, repitiendo comandos que no generan cambio y mantienen la percepción condicionada. Pero tú puedes descubrir que ese instante no es solo descanso, sino un portal. Un portal para reescribir tu historia sin resistencia, con la suavidad de quien susurra su verdad al oído de su propia alma. Y es en ese susurro donde reside el poder real de transformar tu realidad, modulando la frecuencia en el momento exacto en que el universo y tu inconsciente se encuentran. La repetición sin resonancia. Muchas noches has dicho frases brillantes, llenas de deseo, como un eco que se apaga en la distancia. Palabras cargadas de intención que, al pronunciarse, resuenan en un campo emocional roto, porque el cuerpo vibra en ansiedad o frustración y contradice el mensaje de la mente. Afirmaciones pronunciadas desde la urgencia son solo ruido, eco de miedo disfrazado de esperanza, gritos en una cueva que se repiten en el vacío. Cuando el corazón late con apremio, la urgencia filtra cada palabra y envía señales contradictorias al universo. En ese momento, la frase pierde su fuerza y se convierte en un recordatorio de la carencia, una cuerda tensa que refuerza la prisión en lugar de aflojar los nudos del alma. La verdadera potencia reside en la vibración que sostiene el mensaje, un pulso calmado, confiado, que no implora, sino reconoce. Imagina una nota musical tocada con suavidad en lugar de fuerza bruta.
Esa es la diferencia entre repetir afirmaciones desde el miedo y emitir comandos desde la coherencia interior. El cambio no nace de la cantidad de palabras, sino de la calidad de la frecuencia que las respalda. Solo cuando tus palabras surgen de un espacio de paz y convicción, la realidad comienza a responder con susurros de transformación. Lo que nadie te dijo sobre hablarle al campo: no usas palabras, usas frecuencias. Cada frase que pronuncias lleva consigo un pulso vibracional, una huella energética que tu campo neuronal traduce en señales cuánticas. No es el texto literal lo que el universo decodifica, sino la coherencia entre tu emoción y tu intención. Hablarle al campo no es recitar un guión, sino emitir una frecuencia que resuene en armonía con lo que anhelas experimentar. Cuando tus palabras están respaldadas por una emoción auténtica, se convierten en ondas poderosas que desplazan patrones antiguos y abren espacio para lo nuevo. Pero si repites frases mecánicas sin sentirlas en el cuerpo, envías un pulso vacío que se disipa antes de alcanzar su destino. Es como tocar una cuerda desafinada. No importa cuántas veces la hagas vibrar, el sonido siempre estará fuera de tono. Por eso, la clave está en la unión íntima de lo que dices y lo que sientes. Cuando tu voz nace de un corazón en paz, de una mente convencida, de un cuerpo relajado, esa frecuencia pura hace eco en cada célula y activa resonancias profundas. No son las palabras en sí mismas, sino la sinfonía interna que las impulsa, la que reescribe el código de tu realidad. Técnica de anclaje: cómo elegir una frase que no afirme, sino active. Hay un matiz sutil entre pedir y activar, entre manifestar desde la necesidad o desde la certeza. Una frase comando no debe sonar como un deseo futuro, sino como una realidad presente. Al elegir tus palabras, busca construir una imagen interna tan vívida que el cuerpo la reconozca como ya cumplida. Decir «estoy dentro de la escena cumplida» encierra esa vibración, mientras que «quiero que pase» deja un vacío a la espera. Para anclar esa frecuencia, visualiza el momento con todos tus sentidos, el latido sereno del corazón, el calor suave de la gratitud, el suspiro de alivio que recorre tu pecho. Respira profundo y, al pronunciar la frase, siente cómo cada palabra se expande en tu interior, marcando un pulso claro y sostenido. Esa resonancia interna es la semilla que cae en el terreno fértil de tu inconsciente y germina durante el sueño. Cuando te acuestes, repite la frase una sola vez, con atención plena y sin prisas. Observa cómo el cuerpo vibra al escuchar su propio susurro. Esa conexión íntima entre palabra y sensación es el anclaje que convierte un simple enunciado en un comando cuántico, capaz de reprogramar tu campo neuronal mientras descansas. La paradoja de la programación cuántica: ¿por qué menos es más? Existe una delicada tensión entre la abundancia que deseas y la interferencia que creas al multiplicar comandos y afirmaciones. Imagínalo como un colador. Entre más orificios, más se dispersa el agua y menos retienes. De manera similar, un exceso de frases, listas interminables o comandos agresivos genera un ruido vibracional que diluye la señal auténtica de tu intención. Cuando emites muchas palabras al cerrar los ojos, cada una compite por espacio en tu campo neuronal, chocando entre sí y perdiendo coherencia. Esa saturación es el sabotaje más silencioso. Crees que más ecuaciones verbales te acercan a la meta, pero en realidad te alejan de la frecuencia esencial. Menos es más, porque una sola nota afinada tiene poder 1000 veces mayor que un acorde desafinado. La verdadera maestría de la programación cuántica reside en la simplicidad consciente. Una frase clara, emitida desde la certeza corporal y emocional, despliega un pulso limpio que atraviesa el telar neuronal sin estorbo. Al soltar la necesidad de multiplicar comandos,
creas un espacio de quietud interna donde la frecuencia puede brillar con fuerza pura, activando sin interferencias la realidad que ya vibra en tu interior. Historia real, la noche en que cambió todo con una sola frase. Hace tiempo, una persona se quedó despierta más allá de lo habitual, atrapada en pensamientos de falta y frustración. Esa noche, cansada de repetir fórmulas sin fruto, decidió probar algo diferente. Antes de cerrar los ojos, respiró profundamente, sintió el latido tranquilo de su corazón y pronunció con convicción una sola frase: estoy dentro de la escena cumplida. Sus palabras flotaron en la penumbra, acariciando su campo energético con la suavidad de una brisa. Al día siguiente notó cambios sutiles, pero firmes. Un mensaje inesperado de apoyo llegó a su teléfono sin buscarlo. Un proyecto que había estancado cobró vida cuando alguien le ofreció asistencia precisa. En su cuerpo, la tensión que acostumbraba despertar se había disipado, dejando espacio para una claridad que no sentía desde hacía meses. Nada dramático o fuera de lo común, pero lo suficientemente significativo para saber que algo interno había cambiado. Esa transformación no fue mágica ni instantánea, fue el eco natural de una frecuencia alineada. La noche siguiente repitió la frase con la misma intención y, noche tras noche, la realidad comenzó a reflejar la nueva melodía que había activado en su interior. Su historia demuestra que una frase bien elegida, emitida desde un pulso vibracional coherente, puede ser el punto de inflexión que tu campo necesita para reinventar tu experiencia de vida. La trampa de la urgencia vibracional. En el deseo de ver resultados rápidos, a menudo creamos una presión interna que utiliza la ansiedad como combustible. Esa urgencia por cambiar el futuro genera un campo tenso, donde la frecuencia de necesidad bloquea la misma energía que intentamos atraer. Es un ciclo sutil. Cuanto más ansiamos, más reforzamos la señal de carencia. Sentir ese apremio en el cuerpo es como apretar un resorte que se niega a ceder. La tensión aumenta y la intención se ve atrapada en un bucle de resistencia. Sin embargo, en el momento en que reconoces ese ritmo acelerado en tu respiración, ese peso en el estómago, una puerta se abre, porque al suavizar la urgencia, al permitir que el deseo repose en un silencio de confianza, la frecuencia se expande y se libera. Limpiar la urgencia no significa renunciar a tu anhelo, sino soltar el apremio que lo empaña. Al hacer una pausa consciente, sentir el cuerpo relajarse y abrazar la espera sin prisa, creas un espacio donde la energía puede fluir sin bloqueos. En ese flujo sereno, la señal de tu anhelo se transforma en un pulso claro, capaz de activar el cambio real que esperas. El ritual cuántico, 3 pasos para emitir tu comando sin interferencias. Primero, sincroniza tu respiración con tu corazón. Siente cómo el aire entra y sale del cuerpo, notando el pulso tranquilo que se establece en tu pecho. Al inhalar, imagina que llenas cada célula con calma. Al exhalar, suelta la tensión que habita en la garganta y el estómago. Este ritmo pausado crea un canal interno donde la señal vibracional se afina, reduciendo el ruido que impide escuchar tu propia frecuencia. Después, elige una frase simbólica que evoque la emoción de lo ya cumplido. No es un listado de deseos, sino una imagen concisa que tu inconsciente reconozca como verdadera. Puede ser, estoy dentro de la escena cumplida, o cualquier combinación que despierte gratitud y certeza. Al pronunciarla, siente el eco de cada palabra en el cuerpo, el suave latido del corazón, la expansión ligera en el pecho, el susurro de alivio en la garganta. Esa resonancia interna es la semilla de tu nueva realidad. Finalmente, visualiza brevemente el resultado con entrega vibracional. Cierra los ojos y deja que tu mente reproduzca la escena completa de forma sencilla pero vívida. Colores, sonidos, sensaciones.
Permítete quedar en ese instante sin análisis, sin desglose mental, solo en presencia. Un par de segundos en este estado bastan para anclar el comando en el espacio más fértil de tu inconsciente, preparando el terreno para que la realidad responda mientras duermes. Lo que ocurre cuando el universo pierde el control. No se trata de un caos cósmico, sino de una resonancia pura emergiendo en tu experiencia. Cuando la frecuencia de tu campo neuronal alcanza la coherencia con tu intención más profunda, la realidad deja de responder a viejas pautas fijas y comienza a reflejar la nueva melodía que has activado. No es que algo allá afuera se desordene, es que aquello que parecía inmóvil en tu vida interior se pone en movimiento, equilibrando el tejido de tu existencia. Aparecen sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Un nombre repetido en una conversación, un libro que llega sin buscarlo, ese pensamiento que surge en el instante justo, sueños vívidos que contienen pistas, sensaciones de alivio que inundan el cuerpo al despertar, pequeños milagros cotidianos que confirman la transformación silenciosa. Son señales de que el pulso de tu alma ya no está silenciado, sino hablando el idioma vibracional de la creación. El universo no pierde el control en su totalidad, recupera su armonía con tu nueva frecuencia. Lo estático se disuelve, lo rígido se flexibiliza y la materia responde al eco de tu campo. Es una danza sutil entre tu conciencia y el entorno, donde cada paso interno invita a la manifestación externa a unirse al ritmo de tu verdad. Tu alma es un músico dormido, recostado en la penumbra de la mente, sosteniendo en sus manos un instrumento que nunca ha tocado. Cada noche, al cerrar los ojos, el universo le ofrece las partituras de una sinfonía eterna. Pero si no hay una sola nota afinada en tu interior, la melodía queda silente y todo suena igual que el día anterior. Las palabras correctas antes de dormir no son un rezo al cosmos, sino la primera nota consciente de una obra que ya existe dentro de ti. Neville Goddard enseñó que sentir como si ya fuera, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, no es mera visualización, sino creación vibracional pura. En ese espacio, la mente inconsciente toma el mando y traduce tus emociones verdaderas en realidades tangibles. No pidas, no insistas. Recuerda quién eres cuando ninguna duda, ninguna escasez y ningún pasado limiten tu canto interior. Permite que esa voz silenciosa hable con convicción y verás cómo la melodía de tu vida cambia de acorde. El universo no responde a palabras literales, responde a estados de ser, y el estado más fértil de todos ocurre justo antes de cerrar los ojos.